Gloria a Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanas y hermanos que en esta noche se han dado cita en la casa de nuestro Dios para poder, hermanos, alabar su bendito nombre. Amén. Le damos gracias a Él en primer lugar por concedernos vida siempre. Recordar que, hermanos, Dios es bueno y como dice la Biblia, que para siempre es su misericordia. Vamos a, hermanos, rápidamente a ir a la Biblia. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Y vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Testificando de Cristo es el tema en esta noche. Amén. Gloria a Jesús. 2 Timoteo capítulo 1, versos 6, 7 y 8. Nos vamos poniendo en pie conforme lo encontramos. Gloria a Dios. Y lecturamos para gloria del buen Padre, gloria de su Hijo y gloria del amado Espíritu Santo. 2 Timoteo capítulo 1, versos 6, 7 y 8. La palabra de Dios dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos a la presencia de Dios una vez más, amados hermanos, y oremos pidiendo la elección del amado Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Padre eterno. Te damos gracias de todo corazón por este privilegio enorme de poder lecturar esta porción de tu palabra. Y te pedimos, Señor Dios mío, que sea, Señor Dios bendito, Padre Santo, que sea tu Santo Espíritu quien hable en nuestra vida con poder y con autoridad, como siempre sabes hacerlo, y nos dé sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra y podamos ponerlo por obra, amado Dios. Bendiga la vida, Señor Dios mío, de todos los que han de oír este mensaje, Señor Padre Santo. Que sea tu Santo Espíritu quien tome control de su vida, de su cuerpo, de su alma, de su mente, de sus sentimientos, Señor Dios mío, y rechazamos, Señor, reprendemos toda artimaña del diablo, toda pereza, cansancio, sueño, toda apatía o todo espíritu que no glorifique tu nombre en esta hora sea cancelado por el poder de la palabra de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor, y mantengan sus Biblias abiertas. Presten atención, por favor, adelante. El mensaje es testificando de Cristo. Testificando de Cristo es el mensaje en esta noche. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque si no testificamos de Jesucristo, entonces no somos cristianos. Y Pablo fue el mayor ejemplo para nosotros del testificar de Cristo. Pablo no fue cualquier hombre. Sí, fue un hombre que llevó en su piel, en su cuerpo, las marcas de Cristo. Y es por eso que vemos a este hombre cómo creció rápidamente en el Evangelio. Y es más, él llegó a ser nuestro apóstol. Él es nuestro apóstol, nuestro. Y si usted lee ahí conmigo en el verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Lea conmigo ahí. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Ve? Pablo es nuestro apóstol. Y un apóstol no es cualquier cosa. ¿Me entiende? Un apóstol es un gran honor que Dios entregó a unos cuantos hombres. Cuando Judas traicionó a Jesucristo, ¿me entiende? Alguien tuvo que ocupar su lugar y fue Pablo. ¿Me entiende? Los apóstoles escogieron a alguien que lo reemplace, pero ellos lo escogieron en su humana sabiduría, ¿me entiende? Y lo echaron a suerte. Pero eso no funciona en las cosas de Dios. Dios es el que escoge, Dios es el que pone. Y fue Jesucristo mismo quien escogió a Pablo. Y él dice que él es apóstol por la voluntad de Dios. Y dedica esta carta, esta segunda carta, a Timoteo, cuando él estaba preso. Sí, Pablo dio un gran testimonio de Jesucristo y testificó a Jesucristo en su propia vida. Porque Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Él se encuentra en la cárcel preso. Y lo vamos a ver en la Biblia. Y él escribe a alguien, ¿me entiende?, a quien había dejado, a quien había discipulado, a un joven llamado Timoteo. Y nosotros estamos aquí para, hermanos, aprender de Timoteo y aprender de Pablo, para poder un día testificar de Cristo.
Y Pablo dice, hermanos, que le escribe a su amado hijo. Pablo consideraba a Timoteo como un hijo en espiritual, porque él lo había instruido desde su inicio. Pablo había discipulado a Timoteo y lo quería como un hijo. Dice en el verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mi mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Característica de una persona que testifica y que sirve a Cristo es que ora noche y día, no por él mismo, él ora por los demás, por los necesitados. Y Timoteo, ¿me entiendes?, necesitaba tanto de oración. El que estaba preso era Pablo, pero él no oraba por él. Timoteo era el que estaba afuera. Cuando a Pablo lo encarcelan, Timoteo un poco que se retrae, un poco que se aleja, se esconde. Porque era natural, era normal, ¿me entiendes? Los romanos no jugaban. Los romanos capturaban a los cristianos y los mataban. Los echaban, hermanos, a los leones, los cortaban, los quemaban vivos y hacían estragos con los cristianos. Pero Pablo no oraba por él, no pedía por él, no pedía que Dios lo quitara, lo sacara de la cárcel. Pablo oraba por este joven Timoteo porque en Timoteo había visto algo diferente, que marcaría, ¿me entiende?, el rumbo de la iglesia. Timoteo llegó a ser un líder, una columna en la iglesia. Él llegó a discipular. Y Pablo había visto que en Timoteo había algo diferente. De todos los discípulos, de la gente que se había convertido, de los miles que se habían convertido, en Timoteo había algo diferente. Y vamos a ver qué es lo que había en Timoteo. Y es por eso que Pablo no se preocupó en decirle Dios sálvame, Dios sáname, Dios sácame, sino que Pablo sabía que él iba a morir, sabía que tenía que entregar su vida por Cristo. Es por eso que el tema, testificando de Cristo, él tenía que testificar con su vida que era cristiano, porque su maestro le habían matado, le habían escupido, le habían apedreado, le habían azotado, le habían escarnecido. Y el discípulo, dice la Biblia, que no es más que su maestro, tiene que sufrir. Tiene que padecer, va a llegar la enfermedad a nuestra vida, va a llegar el escasez, el dinero no va a faltar, mucha gente nos va a dar la espalda, y eso va a tener que acontecer. De repente habrá un momento de calma, pero no siempre habrá calma, porque el siervo de Dios, recuerden, somos siervos y tendremos que padecer. Hay mucha gente que está padeciendo, hay gente que está, hermano, sufriendo enfermo. Hemos pedido en oración que oremos por nuestro hermano que está enfermo. Los pastores conversando con algunos de ellos que están pasando también problemas, dificultades. ¿Por qué? Porque tenemos que padecer, es necesario padecer. Pero sin embargo, Pablo nos da un gran ejemplo. Él no se preocupaba por él, sino que él oraba noche y día por alguien que estaba libre, por Timoteo, su discípulo. Pablo sabía que iba a morir, pero él oraba por su discípulo para que Dios, hermano, usara su vida de este joven. Y la Biblia sigue diciendo en el verso 4, deseando verte. Pablo deseaba ver a Timoteo, pero no podía. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preso. Dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Timoteo, ¿por qué era diferente? Porque Timoteo no era un cristiano común, no era un cristiano común y corriente como los demás, un cristiano que solamente era un cristiano de culto, que cuando venía el culto y todo se acababa. No, Timoteo era diferente. Timoteo lloraba delante de la presencia de Dios. Timoteo había tenido un encuentro con el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo tomaba a Timoteo, la Biblia dice, que Pablo dice que Timoteo lloraba, y sus lágrimas eran sinceras. Sus lágrimas no eran lágrimas de cocodrilo, que solamente en un momento derramaba lágrimas y luego seguía viviendo así, sino que en Timoteo había, ¿me entiende?, ese deseo, ese ardor, hermano, por la obra de Dios. Pero sin embargo, como él recién estaba empezando, él se asustó a ver a su maestro preso y tuvo que esconderse, porque si no también lo hubiesen encarcelado y hubiesen matado. Y sin embargo, Pablo dice, resalta esto: me acuerdo de tus lágrimas y me lleno de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Fe no fingida. Eso quiere decir que a veces la fe es fingida. Hay muchos que tenemos una fe fingida, que solamente somos de cantar, somos solamente de estar un ratito en el culto, y luego ¿qué hacemos para Dios? ¿Se ha preguntado usted, después de salir de la iglesia, qué hacemos para Dios? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Fuera de la iglesia, ¿qué hacemos para Dios? ¿En qué honramos a Dios? ¿En qué glorificamos a Dios? Timoteo no era común. La Biblia dice que Timoteo tenía una fe no fingida. Eso quiere decir que muchos tienen una fe fingida, porque solamente son cristianos de la iglesia. Y eso no da testimonio y no testifica de Cristo. Y debemos aprender de hacer como Timoteo, hacer como Pablo, aprender a seguir a Pablo. Como Pablo le dijo a Timoteo un día, le dijo, sigue mis caminos, sigue mis pisadas como yo sigo la de Cristo.
¿Por qué? Porque Pablo era ejemplo. Y mira, dice la Biblia, en el verso 5, esa fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué hermoso y qué privilegio es tener padres cristianos que oren por ti, que te instruyan en la palabra de Dios, que te encaminen en el andar correcto del Evangelio. En la mañana y la tarde estaba escuchando el testimonio de una ex satanista, de la esposa de Satanás. Estaba revisando mis apuntes acerca de cuando estudiaba yo el satanismo. Estaba revisando cómo, hermanos, decía esta mujer, cómo fue importante que desde su niñez la instruyeran en el Evangelio, porque si no se hubiese perdido. Hay una mujer que su testimonio se llama Elaine y era una de las esposas de Satanás en los Estados Unidos. Y habla de la importancia de que los padres instruyan a sus hijos en el camino de Dios. Y la Biblia dice que Timoteo tenía una madre que le instruía en el camino de Dios, que oraba por él constantemente. Y su madre tenía a su abuela también, que hacía lo mismo, que tenía una fe no fingida, que su fe era sincera, que se preocupaban por las cosas de Dios. Dice el verso 6, por lo cual te aconsejo, y aquí viene el mensaje, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dos cosas aquí. Presta atención, dos cosas aquí. Primero, todo cristiano debe avivar todos los días el fuego de Dios. ¿Y cómo hace uno eso? A través de la oración. ¿Me entiende? El cristiano no puede estar siempre, hermanos, en derrota, cabizbajo, destruido, desganado. ¿Me entiendes? Estamos pasando problemas, estamos pasando dificultades, pero el cristiano no está en derrota. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿me entiendes? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder y dominio propio. No importa nuestras tristezas, no importa nuestra debilidad, no importa las cosas que nos azotan. Sin embargo, la Biblia dice que el cristiano debe avivar. Dice la Biblia, te aconsejo que avives. No le dice, te aconsejo que otro avive el fuego de Dios. Te aconsejo que tú avives el fuego de Dios. No esperes que alguien ore por ti. No esperes que alguien te dé una palabra. No esperes que alguien interceda por ti o se meta en ayuno por ti. Te aconsejo. Pablo era, Timoteo era ya un discípulo y sabía, y su deber era, hermano, el orar mucho y avivar el fuego de Dios, del don de Dios que estaba en él. Cada uno de nosotros, cuando nos hemos convertido, hemos recibido algo de Dios que se llama el sello del Espíritu Santo. Y ese sello, ¿me entiendes? Uno tiene que avivarlo. Ese fuego, ese poder, tiene que avivarlo a través de la oración. Y si no lo hacemos, ¿me entiendes? Nadie lo va a hacer por ti. Es nuestra responsabilidad avivar el fuego del don de Dios. ¿Para qué? Para resistir las pruebas, para resistir las dificultades, para testificar de Cristo y ser ejemplo como lo hizo Pablo y ser ejemplo como lo hizo Timoteo más adelante. Si no tenemos el fuego del don de Dios en nosotros, entonces cuando venga la adversidad en nuestra vida, caeremos. ¿Por qué muchos han caído? Porque han apagado el fuego del don de Dios. Y el fuego del don de Dios, hermanos, surge con oración. El cristiano tiene que ser llamado a una vida constante de oración, como estamos predicando el domingo en el ayuno en la casa de nuestro hermano Vicente Durán. Hablamos acerca del poder y la importancia de la oración sin cesar. Es nuestra responsabilidad, amados hermanos, avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Ahora, en la parte final de ese verso dice lo siguiente: que está en ti por la imposición de mis manos. Y aquí hay un error de muchos evangelistas, pastores, ¿me entienden? Que ellos piensan y tuercen este texto para decir que la unción se transfiere, que al poner las manos se transfiere la unción. La fe no se transfiere, ¿me entiendes? Un pastor ni un apóstol te puede dar fe, te puede dar unción, porque eso es tu sacrificio, es tu esfuerzo tuyo. Nadie te puede transferir unción. Y hay gente, he escuchado a tanta gente, tantos evangelistas decir que te pongo las manos y recibirás la unción. Y eso es mentira, y es antibíblico, y es anatema. Aquí la Biblia dice, ¿me entiendes? Que Pablo puso las manos sobre Timoteo para activar, que es diferente, porque en Timoteo ya existía el fuego del don de Dios, porque él oraba mucho, él derramaba sus lágrimas ante ti, sino que se había apagado, que es diferente.
Nadie te puede transferir unción, nadie te puede transferir poder. Eso solamente te lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que te da los dones. No ningún hombre en esta tierra, ninguna mujer en esta tierra puede hacer eso. Y hay gente que hace esto, dice, no, recibe el poder de Dios, y eso es mentira. Te activa, que es diferente, lo que ya está en ti. Si tú nunca oras, nunca habrá poder en tu vida. Si tú no tienes comunión con Dios, nunca verás visiones, nunca tendrás sueños, nunca tendrás revelaciones. Eso solamente lo da Dios. Ahora la Biblia sigue diciendo, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Lo entiende, hermano? ¿A qué usted le tiene miedo? ¿Cuál es nuestro miedo de nosotros? ¿Qué es lo que usted más le teme? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí preso suyo, sino que participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Ve? El Evangelio nos va a costar aflicciones, nos va a costar sufrimiento. La gente no te va a entender, la gente te va a dar la espalda, tu propia familia te va a dar la espalda, porque no te entienden, que no entienden el Evangelio. Decía un hermano, en África les están quemando, sí, hay gente que está muriendo, en varias partes del mundo, no solamente en África, en Siria, en México, en Canadá, gente que está muriendo, que está padeciendo por el Evangelio. Y la Biblia dice, verso 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Jesucristo nos ha llamado con un llamamiento santo. Y dice la Biblia, no conforme a nuestras obras. ¿Por qué Cristo nos ha llamado? No porque nosotros seamos los grandes trabajadores. No me ha llamado a mí porque yo sea ingeniero. No lo ha llamado a usted porque cante bonito. No lo ha llamado a usted porque tiene dinero. No lo ha llamado a usted porque merece algo o porque usted es algo. No por eso nos ha llamado el Señor. Dice la Biblia, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado porque Dios tiene un propósito. ¿Lo entiende? Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y ese propósito o lo cumplimos o no lo cumplimos. Y si no lo cumplimos, ¿me entienden? Dios no es ese problema porque Dios es soberano. Usará a otra persona, usará a otra vida. Pero Dios nos ha llamado porque hay un propósito. No porque nosotros lo merecemos. No porque nuestras obras sean buenas. Dios nos ha llamado porque hay un propósito. ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros? El dar testimonio de Cristo. El que la gente vea que tú eres diferente. El que la gente vea que, ¿me entiende?, que no hay nadie quien te pueda señalar. Y dice la Biblia, sigue diciendo, miren, verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la participación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué nos da la vida eterna? ¿Qué nos hace inmortales? Es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Si alguien viene y le pregunta a usted, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué usted responde? ¿Qué es el Evangelio? Usted me dirá, como alguien, ¿no? Se aprende la Biblia, porque la Biblia no está para aprenderse, hermano. La Biblia está para vivirse. No es lo mismo, como decía la vez pasada, no es lo mismo conocer la Biblia que conocer al Dios de la Biblia, que es diferente. Alguien decía, ¿qué es el Evangelio? Y recita el texto. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Pero qué es eso? ¿Sabe qué es el Evangelio? Es Cristo. Cristo son las buenas nuevas de salvación. Es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. ¿Me entiende? Que solamente a través de Él nosotros tenemos vida. Solamente a través de Él existe la inmortalidad y la vida eterna. Es ese el Evangelio. La esencia del Evangelio es que Cristo, el Dios de la gloria, vino a esta tierra a entregar su vida por nosotros con el propósito de darnos la oportunidad de nacer de nuevo y de volver a vida eterna. Ese es el Evangelio. ¿Cómo usted lo sabe? Porque usted tiene que leer la Biblia. No solamente se trata de aprenderse un texto, sino que usted tiene que saber cómo explicar a la gente. Ahora, la Biblia sigue diciendo, verso 11, del cual yo fui constituido
dice el apóstol. Fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Lo entiende? Tanta fiebre de apostolitis que hay. Hay un solo apóstol. El apóstol nuestro y de todos los gentiles que somos nosotros es Pablo. Él fue predicador, apóstol y maestro. Su ministerio de Pablo. Él enseñaba. Sigue diciendo la Biblia, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿En quién hemos creído? Hemos creído en el Dios que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él. Pero a veces cuando tenemos problemas nos desesperamos, ¿verdad? No sabemos a quién recurrir. Recurrimos a todo el mundo y al último a veces recurrimos a Dios. Ese es el problema de las personas. Nosotros sabemos a quién hemos creído a Dios. Aunque las puertas nos cierren, como decía el profeta, aunque no haya hermanos, vaca en los corrales, aunque no haya nada, aunque escasee todo, ¿me entienden? Nosotros hemos creído en alguien que es todopoderoso, en Cristo, el que da la vida, el que, hermanos, aunque tú estés muerto, Él te puede dar vida, muerto espiritual. La muerte espiritual existe. Dice la Biblia, escuche bien, dice la Biblia, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, la fe y el amor que es en Cristo Jesús, guardad en buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Dice la Biblia, amados hermanos, que nosotros debemos aprender a guardar, no solamente padecer, sino a guardar la palabra de Dios, a guardar las escrituras, a guardar la fe y el amor. La fe y el amor sabe que irán hasta siempre, para siempre. La Biblia dice que todas las cosas terminarán, según 1 Corintios capítulo 13. Todas las cosas terminarán, pero habrán 3 cosas que no acabarán, irán hasta la eternidad. ¿Se acuerdan de cuáles son esas cosas? El amor, la fe y la esperanza. Todas las cosas acabarán. Los dones acabarán, las profecías terminarán, pero hay 3 cosas que permanecerán para siempre: el amor, la fe y la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día, ¿me entienden? No importa lo que hayamos sufrido, no importa lo que hayamos padecido, no importa cuántas injurias hayan venido sobre nuestra vida, un día tenemos la esperanza que estaremos con Dios para siempre. Es esa la mayor esperanza del cristiano. ¿Cuál es la fe? La fe es, amados hermanos, que creemos en nuestro corazón, con todo nuestro corazón, que Cristo un día vendrá a llevarnos de esta tierra. Es esa la fe. Y el amor es que no importa si Dios bendice o no bendice, sea que Dios dea o sea que Dios no dea, igual le serviremos, porque lo amamos, porque el amor no exige nada, no requiere nada, no pide nada. El amor se da gratuitamente, ¿me entienden? 3 cosas: esperanza, fe y amor. Características de un cristiano que testifica de Cristo. Sufre aflicciones, guarda la fe, guarda la esperanza, guarda el amor y no se entristece. No se agacha la cabeza, no se tira al abandono. Verso 15, mira lo que hace Pablo. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fileto y Hermégenes. Pablo, cuando estaba preso, al igual que Cristo, le abandonaron. El maestro, el apóstol, habiendo abierto iglesias en muchos lugares, pero cuando lo atraparon y cayó preso, nadie fue a verlo. Le abandonaron. A los que instruyó, a los que discipuló, a los que capacitó, hasta el mismo Timoteo, que lo había criado como un hijo. Pero había gente perversa, y ahí menciona 2 nombres: Figelo y Hermégenes. En Asia lo dejaron solo. Y así sucederá con muchos de nosotros. Pero Pablo no dijo maldícelos, córtalos, destrúyelos. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús hizo los milagros, 5,000 estuvieron con Él. Luego hizo otro milagro, 4,000 más, eran 9,000 que estuvieron con Él. Luego escogió a 12. Pero cuando fue a la cruz, ni uno de ellos estudió.
Ni uno de ellos estuvo ahí a su lado. Y así sucede. Cuando nosotros pasamos nuestras aflicciones, a veces nos van a dejar solos, nos van a abandonar. Pero el cristiano verdadero no entra rencor en su corazón. Hay gente que piensa que porque lo dejan solo, empieza a decir, son así, los hermanos son así. Decía una hermana, no hay amor en la iglesia, no hay amor. Estoy enfermo, estoy enferma, pero no me van a ver. Y entra resentimiento en su corazón. Si un cristiano no hace eso, un cristiano está dispuesto a padecer, un cristiano está dispuesto a sufrir, porque nuestro maestro sufrió, Pablo sufrió y Timoteo luego volvió a sufrir también. Un cristiano es preparado para sufrir, para padecer, para dar testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado, recuerde, espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ese espíritu nos ha dado Dios. Y es más abajo, Pablo resalta a alguien, un hombre, que luego después que ha estado preso en Roma, lo fue a ver, lo buscó en Roma y lo fue a ver, ahí está su nombre. ¿Sí? Ahí él menciona su nombre, de este hombre. Onésiforo. Dice que no se avergonzó y fue y lo buscó. Son pocos los que tienen ese amor, que te buscan, que te ayuden. Benditos sean todas aquellas personas que te ayudan. Benditos sean todos aquellos que oran por ti y tienen una parte, hermanos, en el cielo para ellos. Pero no esperes que todos lo hagan. Bástate tú, que Dios te ha dado a alguien, tu compañero fiel. ¿Quién es? El Espíritu Santo, y que ha dado su palabra. No necesitamos más. No espere de los hombres algo. No espere nada de los ministros. Los ministros recibirán su recompensa si no hicieron lo que ellos debieron haber hecho. Pero nunca espere nada de los demás, porque los hombres fallan, pero Cristo nunca falla. ¿Me entiende? Dice la Biblia que Él es fiel. Aun cuando nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aprenda a dar testimonio de Cristo. ¿Cómo testifico de Cristo? Padeciendo, sufriendo, demostrando fe, amor, esperanza. Y nunca permitiendo al diablo, hermano, que deposite en nosotros un espíritu de rencor, de amargura. Porque hay un largo camino, hay una larga viña. La Biblia misma dice, la viña es mucha y obreros son pocos. La gente espera que lo vayan a ayudar, pero pregúntele si ayudan a los demás. No esperemos nada de los demás. Sirva a Dios. Y si alguien lo ayuda, bendito sea. Y si no lo ayuda, usted siga orando por los demás. Siga esforzándose. Siga, hermanos, testificando de Cristo. Que nuestro Maestro pronto viene. Pónganse en pie y glorifiquemos a Dios. La honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Denle fuerte palmas a Jesucristo. Dios lo bendiga.